Seguro que pocas personas recuerdan de memoria el algoritmo para calcular manualmente la raíz cuadrada de un número real. Pero lo que es más seguro todavía es que de esas pocas personas que se acuerdan, casi nadie conoce el verdadero origen de esa serie de pasos tan extraños. La necesidad de cálculo de las raíces apareció al plantear problemas tan sencillos como hallar el lado de un cuadrado dada su área, y los primeros algoritmos se remontan al Antiguo Egipto. Los babilónicos, por ejemplo, la hallaban gracias a series geométricas que convergen a la raíz, aunque el símbolo tal y como lo conocemos no apareció hasta 1525 gracias a Christoph Rudolph. Para quien no se acuerde, calcular manualmente una raíz cuadrada es un proceso que puede recordar un poco a la división, aunque no tiene nada que ver. Primero se agrupaban los dígitos del radicando en parejas empezando por la derecha. Se partía de la primera pareja, calculando su raíz entera. Luego dicho número se elevaba al cuadrado y se añadía aquí debajo restando, calculando así el primer resto parcial, y entonces se bajaban los dos siguientes dígitos. Ahora es cuando venía la magia. Para hallar el siguiente número del resultado debía plantearse esta ecuación: el doble del resultado anterior seguido con el dígito a encontrar, y todo ello multiplicado por dicho dígito debía darnos un número menor y lo más cercano posible al resto parcial. Una vez encontrado dicho número, el resultado de la operación se colocaba de nuevo restando y se bajaban los dos siguientes dígitos. Después solo había que repetir dicho proceso: el doble del resultado seguido por el dígito siguiente a encontrar, multiplicado todo ello por dicho dígito, debe dar un número menor o igual que el resto parcial, y así hasta quedarnos sin números que bajar. Pero la elección de este algoritmo, como todo, tiene un porqué, y no es tan complicado de deducir como parece. Para explicarlo basta con plantear la operación de esta forma. Llamaremos a al radicando, que es un número entero positivo, y dividiremos el resultado en dos partes: b más r, siendo b la parte entera y r la parte decimal. Ahora hay que expresar a y b como sumas de potencias de 10, es decir, en función de sus dígitos. Pero primero hay que tener en cuenta que el número de dígitos de b, llamémoslo k, está restringido por el número de dígitos de a, llamémoslo n, según esta tabla. Es decir, la raíz de un número de 2 cifras o menos tendrá una sola cifra, y la raíz de un número de 3 o 4 cifras, o sea hasta 9999, tendrá como mucho 2 dígitos. Gracias a la tabla establecemos que k es igual al techo de n medios. O sea que k es n medios si n es par y n más 1 medios si n es impar. Así que expresamos a y b como la suma de sus dígitos en potencias de 10. Pero para no complicar las cuentas vamos a tomar un caso básico, con n igual a 4 y k igual a 2. De tal forma que tenemos esto: el número a formado por a3, a2, a1, a0 es igual a b formado por b1 y b0 más r, una parte decimal, todo ello al cuadrado. Luego a es igual a b cuadrado más 2br más r cuadrado. Como todos los términos de la derecha son positivos, podemos ignorar la parte decimal y colocar un mayor o igual, y así trabajar solo con b al cuadrado. Ahora expandimos a y b y nos centramos solo en los dígitos de mayor orden. Para cumplir esta inecuación, las centenas, o sea, los números que van multiplicados por 100, deben cumplir por separado la desigualdad. Por tanto, los primeros dígitos de a, expresado como a3 por 10 más a2, deben estar lo más cerca posible al primer dígito de b, el b1 al cuadrado. Así que b1 no puede ser otra cosa más que la parte entera de la raíz de la primera pareja de dígitos de a. Y el hecho de que haya que igualar las centenas no es casualidad. Esto es consecuencia de estar calculando una raíz cuadrada. Es decir, al ser el índice un 2, hay que ir tratando los dígitos por parejas. Si el índice fuera un 3, habría que trabajar de 3 en 3 e ir igualando las unidades de millar, aunque eso lo dejamos para luego. Para poder calcular b0, partimos de la inecuación original y desarrollamos los términos. Como ya hemos calculado el b1, pasamos al otro lado restando el término b1 al cuadrado por 100 y lo agrupamos con las otras centenas. Pues bien, esta parte izquierda de la ecuación es precisamente el primer resto parcial, que consiste en restar el cuadrado de b1 a las centenas y luego bajar los dos números siguientes. Y la parte derecha, sacando factor común, nos revela la condición que debe cumplir el segundo dígito, que el doble de b1 como decena, seguido de b0 como unidades y todo ello multiplicado por b0, debe ser menor que el resto parcial. Una vez encontrado el b0, se coloca en el resultado y se calcula el resto definitivo. Sacar decimales es un proceso similar al caso de la división. Se añade una coma en el resultado, se van añadiendo ceros de 2 en 2 en los restos parciales y se repite el proceso ignorando la coma hasta que nos cansemos de sacar decimales.
deducir este algoritmo para el caso general con n dígitos puede resultar en una serie de cuentas bastante dolorosas, aunque no por ello imposibles. Solo hay que desarrollar A y B de la misma forma, olvidándose a priori de los decimales, agrupando los dígitos de A por parejas y los términos de B a la derecha de índice mayor a índice menor. Podemos asumir que n es par y, sabiendo que n es igual a 2k a ambos lados de la ecuación, se trabaja solo con los términos de mayor potencia para establecer la condición que debe cumplir el siguiente dígito de B. Es decir, si sabemos que un número de 3 cifras que empieza por x es mayor o igual que un número de 3 cifras que empieza por y, entonces x es mayor o igual que y independientemente del resto de dígitos. Y una vez determinado un dígito de B, se pasan sus términos conocidos hacia el otro lado, dejando a la derecha solo los términos pendientes en función de los dígitos conocidos e ignorando los de menor potencia. Y lo que va resultando en la parte izquierda son los restos provisionales. Centrándose en los términos del mismo grado, en cada paso llegamos a la misma norma iterativa, el doble de lo obtenido anteriormente, que también acaba siendo expresado en forma de potencias de 10, más el dígito que se busca multiplicado por el dígito que se busca ha de ser menor o igual que el resto parcial de turno. Pero ¿y por qué parar aquí? Se puede aplicar el mismo razonamiento para intentar encontrar una manera de hacer raíces cúbicas. Empecemos por la tabla. En este caso, el número de dígitos k es igual al techo de n tercios. Para no complicarnos, veamos el caso básico con n igual a 5 y k igual a 2, de tal forma que a formado por a4, a3, a2, a1, a0 es mayor o igual que b al cubo, formado por b1 y b0. De nuevo ignoramos la parte decimal de b. Agrupando los dígitos de 3 en 3 y desarrollando el cubo, llegamos a esto. Igualando las unidades de millar, tenemos que el dígito b1 es forzosamente la parte entera de la raíz cúbica del primer trío de A, formado en este caso solo por dos números. Ahora lo pasamos al otro lado restando, nos quedamos con el resto parcial, que consiste en bajar las tres siguientes cifras, y ya tenemos las condiciones que ha de cumplir el siguiente dígito, b0. Se plantea esta ecuación y la suma de estas tres cosas ha de ser menor o igual que el resto parcial. Solo habría que volverse un poco loco buscando el b0 adecuado. Para sacar decimales, pues lo mismo, bajar ceros de 3 en 3 y repetir. Llegados a este punto, ¿merece la pena planteárselo con las raíces cuartas y superiores? Pues realmente la respuesta es que, al menos en el caso del 4, no. Y esto es porque la raíz cuarta no es otra cosa que la raíz de la raíz. Pues los índices anidados funcionan como los exponentes, se multiplican, pues en el fondo los índices son exponentes formados por fracciones. Así que en vez de volverse uno loco buscando un algoritmo para cada número, bastaría con sabérselo para los números primos, de tal forma que se puede expresar cualquier orden de raíz en forma anidada de sus factores primos. Seguro que los matemáticos de hace siglos coincidían en que era más cómodo hacer manualmente dos raíces cúbicas y una cuadrada antes que hacer una de orden 18.